Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Eric, desarrollador de videojuegos indie y hoy te voy a mostrar algunos trucos para poder desarrollar videojuegos de terror de principio a fin. Anteriormente estuvimos hablando de Ultra Dynamic Sky, en esta ocasión vamos a hablar de otra herramienta súper poderosa, perdón, que se llama Horror Engine. Y bueno, esta pantalla que estás viendo aquí es de mi último juego que está por lanzarse. Se llama I Am Aesthetic en Steam, por si quieres echarle un vistazo. Y bueno, es un juego, como podemos ver, es un juego totalmente realista y con temática de terror, con eventos de terror. Podemos ver aquí este patio que es como de un psiquiátrico, que va a ser nuestro escenario en esta ocasión para poner algunos ejemplos de cómo crear eventos de terror con esta herramienta. Bien, eh, por ejemplo, los eventos de terror son muy sencillos cuando hablamos de esta herramienta, pero pueden ser un poco complicados, no complicados, sino un poquito más laboriosos si no la tenemos. Así que si tú quieres desarrollar un videojuego de terror, ya sea por hobby o porque realmente quieres crear un juego, te recomiendo 100% que utilices el Horror Engine, por lo menos en los inicios, pero realmente es muy completo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Digamos que queremos que nuestro personaje vaya caminando y pase a través de cierto lugar y que se mueva algo o que tenga una reacción el personaje o que se escuche algún sonido, que es algo muy típico y muy frecuente en los juegos de terror. Lo que vamos a usar es un trigger. Regularmente usaríamos un trigger, pero el Horror Engine ya nos proporciona uno propio que tiene un montononazo de cosas que se pueden hacer, de herramientas. Si nos vamos, por ejemplo, aquí en la carpeta, una vez que ya lo tengas en tu proyecto, te vas a Blueprints y luego sacamos este de qué de usable asset de Portal and Triggers. Vamos a sacar un overlap trigger. Este va a ser el trigger que más frecuentemente vamos a estar usando. Casi, digamos, el 80% de tu juego va a utilizar este trigger. Entonces digamos que el personaje va a pasar por aquí y queremos que se escuche un sonido. ¿Cómo le haríamos? Pues muy sencillo. Una vez seleccionado el trigger, acá en las propiedades del mismo, vamos a ponerle que sea, en primer lugar, en este apartado, que sea Overlap with Trigger, que es decir, que cuando el personaje cruce exactamente. Y acá en Horror Events vamos a colocar lo que queremos que suceda. En esta ocasión, cuando cruce, y acá abajo lo que suceda. En esta ocasión vamos a dirigir a sonidos y vamos a ponerle un sonido 2D. Vamos a escribir por acá, escuchar un efecto. Denme un segundito. Que queremos que se escuche. Por ejemplo, algo así. Bueno, ese efecto no, no parece muy de terror. Vamos a poner uno que sea un poquito más de terror. Por ejemplo, para ir, eh, para ir calentando y viendo realmente cómo quedaría. Por ejemplo, este está excelente. Lo seleccionamos y ya es todo, prácticamente es todo. Le decimos que cuando pase se escuche este sonido. Vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí como es mi juego, estamos viendo esa animación inicial, pero bueno, ahorita la desactivamos. Entonces estamos aquí, era para este lado me parece, no, para este lado. Vamos a pasar por ahí y se va a escuchar el sonido perfectamente. ¿Lo vemos? Perfecto. Deme un segundito, déjame desactivo esta animación que estaba por acá. Ya están descubriendo las cosas del mapa que no se podían ver que no se pueden ver en el juego, pero bueno, ahí está, seleccionamos este y le ponemos, desactivamos autoplay. Entonces estamos por acá y decíamos que se escuche este sonido, pero para darle un poquito más de realismo, el Horror Engine tiene bastante complejidad, digamos, tiene muchas cositas. Nos vamos de nuevo aquí a Horror Engine
sonidos, y en lugar de colocar un sonido 3D también nos deja 2D, perdón, nos deja colocar un sonido 3D que es mucho más inmersivo. Es decir, vamos a seleccionar de dónde proviene este sonido. Entonces vamos a eliminar igual vamos a guardar este sonidito que teníamos ahorita, ahí la dirección, vamos a eliminarlo, y ahora vamos a agregar un sonido 3D. Vamos con la flechita a seleccionar justamente el mismo sonido, que era este que tenemos seleccionado acá. Lo que tenemos seleccionado, con esta flechita lo pasamos directamente. Entonces es el mismo sonido, no más que la diferencia ahora es que vamos a juntarlo o atacharlo a un actor que, digamos, proviene de este lado, de esta roca. Entonces cuando pasemos vamos a escuchar el sonido de ella. Pero, bueno, vamos a ver lo que sucede y luego ya les explico. Si le ponemos play, vamos a ver qué pasa con este sonido. Que se cargue bien. Caminamos hacia allá. Y vemos que ese sonido no tiene ese efecto que queremos. Es porque faltan algunas cositas que le tenemos información, vaya, que le tenemos que dar al motor para que ella sepa de dónde viene. Ya sabemos que viene de allá. Pero hay un pequeño problema que viene siendo el Sound Attenuation, que vendría siendo la atenuación del sonido. Es decir, si viene de allá, pero tiene digamos, un sonido uniforme y por lo tanto se va a escuchar por todos lados. Entonces tenemos que ponerle una atenuación. En esta ocasión yo tengo alguna. Es muy sencillo, es crear uno de estos Sound Attenuation y ponerle como un rango. Este rango se refiere a que desde la roca hasta cierto punto va a tener un volumen y luego cuando se vaya alejando más va a disminuir el volumen, va a disminuir hasta que ya definitivamente no se escuche. Y esto sería todo. Vamos a ver cómo queda. Nos ponemos aquí detrás del trigger. Le ponemos play. Igual aquí se queda un poquito bloqueado porque aparentemente se debería de estar reproduciendo la animación que desactivamos, pero bueno, ahí está. Ahora sí avanzamos y vemos perfectamente, ahora sí que notamos que viene un sonido de aquel lado. Entonces esto le da mucho más profundidad, algo más inmersivo. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Aquí trabajamos el sonido, pero también en esta parte de player nos deja trabajar el jugador. Siempre con este mismo overlap trigger podemos agregar más, pero en esta ocasión no lo necesitamos. Por ejemplo, jugador, vamos a ponerle que tenga un efecto de miedo, Fear Effect. Vamos a ponerle aquí en el más. Abrimos la pestañita y aquí nos da las opciones de miedo. Incluso nos deja poner un sonido personalizado. Tú puedes agregar con tu micrófono, grabar algo y agregarlo aquí perfectamente. Por ejemplo, yo he hecho uno para este juego que me parece que se llama susto. No, respiración. Se llama respiración acelerada. Esta, por ejemplo. La seleccionamos y ya sería todo. Aquí abajo nos pone un delay por si queremos que tarde un poquito la reacción. Ese es el retardo. Por ejemplo, si le ponemos un segundo, va a tardar un segundito más en reaccionar. Pues es decir, primero se escucha y al segundo se asusta el personaje. Vamos a ver. Esperamos un momento. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar. Vemos ese efecto de sonido. Bastante bueno. Y así, ahora sí que pues la herramienta nos ofrece un montón de cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí ponemos por ejemplo la interacción con ciertos actores y en ciertos objetos que ya están definidos dentro del Aurora Engine. Esto es para mover cosas. Este es muy interesante, el que vemos acá a la derecha, porque por ejemplo podemos poner aquí objetos dinámicos y una pared invisible
que queremos que se mueva y lanzamos la pared y los objetos dinámicos van a salir volando, por ejemplo. Justo cuando el personaje vaya pasando por ahí y lo golpee, podemos hacer que cuando lo golpee reciba daño. Por acá tenemos player get damage, que vendría siendo obtener daño. Entonces podemos hacer un montón de cosas con el Horror Engine. Vamos a poner otro ejemplo más y, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Una puerta, por ejemplo, lo más típico que es tener una puerta. Vamos a abrirla desde acá, perdón, Horror Engine. Nos vamos a Blueprints, usable Assets y por aquí hay Doors and Furniture. Vamos a agregar una puerta. Bueno, y vamos a hacernos un poquito más adelante para que se coloque en el piso. Aquí está la puerta. La giramos 90 grados. Y por ejemplo vamos a decirle que cuando pase por este trigger, a los, no sé, 3 segundos se abra la puerta. Es exactamente lo mismo. Seleccionamos. Que no se nos olvide, porque cuando recién empezamos es muy común que se nos olvide colocar siempre lo que va a hacer aquí. En este caso es Overlap with Trigger. Ahora nos vamos a Environment y actores para interactuar. Vamos a darle clic aquí. Aquí me dice qué actor va a interactuar. Agregamos uno, que va a ser la puerta. Ahí está, Door 8. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí la puerta, en este caso va a abrirse, Open. Y por último le vamos a dar la instrucción de un delay o un retardo de 3 segundos. Ahora lo que va a suceder es justamente lo que acabamos de hacer. Vamos a pasar, se va a escuchar un sonido a la derecha. En un segundo el personaje se asusta y en 3 segundos la puerta se abre. Vamos a ver qué tal queda. Bien, pues ahí está. Entonces, en conclusión, el Horror Engine es una herramienta muy potente que te va a permitir, de principio a fin, digamos que crear todo tu juego de terror. Vas a utilizar algunas cositas aparte de este videojuego, muy poquitas. Realmente todo, perdón, de este elemento. Vas a utilizar muy poquitas cosas aparte de esta herramienta. Casi todo lo haces aquí en el Horror Engine. Algunas otras cosas como las cinemáticas se reproducen, digamos que aparte, pero se puede combinar perfectamente con la herramienta. Y pues esto sería todo por ahora. Si te interesa más acerca del Horror Engine, déjame por ahí en los comentarios alguna preguntita que tengas, alguna sugerencia, porque vamos a estar subiendo muchos más tutoriales acerca del Horror Engine. Y bueno, también déjame por ahí un like para apoyar el video. Suscríbete y nos vemos pronto. Hasta luego.